Estamos aquí en la oficina del presidente de nuestra querida Cámara, conversando precisamente sobre cómo traspasar o cómo testimonialmente han recibido ciertos hijos de sus padres estos principios Cámara. Tuve la oportunidad ya no solo a través de mi padre, sino que a través de sus socios y destacados socios en aquella época, de ir tomando una nueva conciencia, ya ahora como empresario, de este espíritu Cámara, de verlos cómo ellos actuaban, cuáles eran los valores y los principios que a ellos les inspiraba. Y también recuerdo que con mucha emoción, cuando fui recibido como socio por primera vez en la Cámara, se me entregó un cuadernillo muy bien impreso y con una tapa de cuero, donde se señalaba cuáles eran los principios y valores que nos debían inspirar como socios de la Cámara. Y eso me quedó grabado, digamos, con mucha fuerza, digamos, en el quehacer. Pero también, como pasa en la familia, el ejemplo que uno ve es el gran inspirador y el gran educador de cómo uno debe actuar y comportarse en su quehacer como empresario dentro de la Cámara. Y eso yo diría que lo he vivido durante ya todos los años que he sido miembro de esta Cámara, que yo debo llevar del año 80 ya 38 años, un poco menos, de miembro y socio de esta Cámara Chilena de la Construcción. Recalcaríamos entonces que el tema de los principios ha sido fundamental. ¿Y recuerdas algún momento de alguna dificultad? Por ejemplo, fue una empresa muy importante, la de tu padre, ¿cierto? Yo recuerdo haber visto camiones con el logotipo, ¿cómo se llamaba? Torretti, de Vez del Río Torretti, que recorrían la ciudad, que era muy llamativo. Y bueno, fue una importante empresa, por cierto, pero no exenta de dificultades, como todas las cosas, los problemas políticos, económicos, sociales. ¿Y recuerdas algún ejemplo de cómo, quizá en una conversación casera, tuvo que encarar él alguna dificultad a través de estos principios? Yo recuerdo una etapa un poco posterior a esa, en que él formaba parte de otra empresa con don Víctor Besanilla, don Patricio Ábalos, que era Cometro, en que ellos iniciaron la construcción del metro. Y esto fue en la etapa de la Unidad Popular. Y ahí sí recuerdo momentos muy difíciles por los cuales pasaron en esa época, con los contratos y con la preocupación de sus trabajadores, en los cuales no había dineros o no había cumplimiento oportuno para cumplir los compromisos con los proveedores y con sus trabajadores, en los cuales sí me acuerdo de reuniones y preocupaciones de él con las autoridades y los ministros de la época para solucionar los problemas. Estuvieron un año muy difícil hasta que lograron enfrentar con la autoridad y con el ministro de la época de Obras Públicas, que era un señor Eduardo Paredes, con quien al final lograron resolver estos temas, y que obviamente eran temas no solo económicos, sino que eran temas éticos que los tenían absolutamente preocupados a estos tres socios, que eran don Patricio Ábalos, don Ricardo González, don Víctor Besanilla y mi papá, a los cuales los vi varias veces reunidos, conversando y muy angustiados por estos temas que estuvieron viviendo en esa época. Ahora, pasando a las nuevas generaciones, ¿cierto? Hemos visto cómo se reciben los valores de la generación fundadora. ¿Tienes algún hijo involucrado en el área de construcción? Y aunque no sea en la construcción, porque los principios éticos en realidad que nos sustentan pueden ser aplicables a las otras disciplinas también. Entonces, ¿de qué forma uno va transmitiendo esta responsabilidad para que también en una sociedad que tiene tantas tentaciones, tantos mecanismos para el soborno, el fraude y tantas cosas, poder irlos preservando de esas tentaciones, ¿no? Primero, yo creo que el
el eje de toda sociedad está dado en la familia. Y en la familia de cada uno de nosotros es donde primero debemos cultivar y preservar estos valores y principios de todo tipo, fundamentalmente éticos. Y yo siempre he dicho y he considerado que esta Cámara Chilena de la Construcción es una familia. Y una familia, y siempre he dicho yo, que es de Arica a Punta Arenas. Por lo tanto, como familia que somos, como Cámara Chilena de la Construcción, cada uno de nosotros, miembros de esta familia, debemos procurar día a día de seguir con el ejemplo, para empezar, y con nuestras palabras, ir inculcando e ir promoviendo esta ética y estos valores y principios. Y soy un convencido que en la medida que nosotros logremos perseverar en esto, nos preocupemos día a día, la Cámara va a seguir subsistiendo, va a seguir creciendo y siendo lo valorada y lo respetada que es hasta el día de hoy, a través del ejemplo de todos sus socios durante estos casi 70 años. Si perdemos eso y no nos preocupamos de este quehacer, que es una de nuestras primeras misiones como socios, yo creo que la pondríamos en peligro el día de mañana. Y por eso me alegra tremendamente los esfuerzos que hemos hecho también este último tiempo, la recopilación en este libro que hemos producido, porque esto no lo podemos perder. Esto debemos tener la obligación de transmitirlo generación a generación, permanentemente, porque este es el eje y el centro de nuestra subsistencia futura, no solo como Cámara Chilena de la Construcción, sino que también como sociedad y como país. Por lo tanto, tiene una trascendencia y una importancia que yo creo que nadie la puede desconocer. Bueno, muchas gracias, presidente. Sabemos tu tiempo muy ocupado, tiene una larga lista de personas esperando, y muchas gracias por esta conversación, este tiempo que nos parece relevante en este trabajo, y queda a disposición de todos nuestros socios para hoy y para mañana este trabajo de investigación que se está realizando. Muchas gracias a ti, Francisco Javier, y quiero ser muy honesto. Estoy tremendamente agradecido y orgulloso del trabajo que tú has hecho en esta Cámara a lo largo de tu trayectoria como socio, porque has sido uno de los principales impulsores de perseverar y de influenciar en que el mantener esta ética y espíritu Cámara en nuestra Cámara nunca pase a un segundo lugar, sino que esté permanentemente en cada uno de nosotros en el primer lugar de nuestro quehacer. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, me sonroja esto, pero muchas gracias.